Animación japonesa. Fecha de aparición o invención. La animación en el país del sol naciente surge a principios del siglo XX, como lo hizo en la mayoría de los otros países. Los primeros inventos se datan en 1907, mucho antes de que empiece la distribución de películas y el cine. El utoshie es una vieja tradición en el cual se hacía uso de diapositivas y proyecciones de manera para mostrar toda clase de figuras en movimiento frente a una pantalla. Cada figura era manipulada por un artista diferente, permitiendo crear historias muy complejas con varios personajes. La primera manifestación de la animación en Japón fue Tosudo Yoshin, un pequeño fragmento de 4 segundos de duración descubierto en 2005. Sin embargo, la primera manifestación fue producida por la compañía Tensoku Katsudo Yoshin Tenkatsu en 1916, cuando encargaron al dibujante de manga Oten Shimagawa una película del género. En aquella época no existía documentación en Japón sobre las técnicas de animación, por lo que la teoría de Shimagawa no fue tan fácil. Sin embargo, no fue hasta 1917 que se produjo y transmitió oficialmente el primer anime comercial en Japón, en el que la mayoría de la gente considera que es el primero de todos. Este anime se llamaba Kedobo Shingacho Meiko no Shippai, pero como la mayoría de los animes de la época, las copias originales no resistieron al paso del tiempo. La mayoría de ellos fueron cortados y vendidos como marcas individuales o tiras de colección. Personajes importantes, inventores e innovadores. Oten Shimagawa es el artista japonés que consideran como uno de los creadores pioneros del anime en cierto modo. Oten Shimagawa es conocido como uno de los artistas que ayudó a establecer y desarrollar el anime en Japón. Seitaro Kitayama, uno de los primeros directores de animación japonesa, cuyo trabajo incluye los primeros ejemplos de producción de anime comercial. Junshi Kouchi, uno de los padres de la animación japonesa. Hayao Miyazaki, animador y fundador de los estudios Ghibli, creador de las películas ganadoras del premio Oscar como lo fue en su tiempo el viaje de Chihiro. Osamu Tezuka es nombrado como el padre del manga moderno, creador de personajes como Astro Boy, Kima the Wild Lion y otros más. Tatsuro Otama es mangaka, guionista y director de cine japonés. Es el creador de la serie de manga Kira y dirigió la película del mismo nombre. Contexto en el que fue inventado o requerido. La animación en Japón nace a raíz de la animación en Norteamérica, de la cual se transformó características de estas mismas, las cuales fueron adaptadas a la cultura y a las características físicas que tienen en Japón. Algunas características se mantuvieron a lo largo de todo el tiempo, como los grandes ojos, la apariencia de muñecos de porcelana, con cuerpos largos y estilizados. A partir de esto, Japón ha ido dando grandes pasos en la animación. Pasaron a ser una copia o imitación de Occidente a hacer las referencias o imitaciones de la actualidad. Lugar en donde apareció. Surge en Japón a inicios del siglo XX. No se sabe el lugar exacto, pero se teoriza de que pudo haber aparecido en Kioto, ya que se encontró una serie de documentos de películas en donde se encontró esta misma. Su autor es desconocido. Materiales y técnicas y tecnologías con las que fue creada la animación japonesa. Para las primeras animaciones se crearon con el principio de los mangas, siendo así ilustraciones a blanco y negro, siendo hechas con papel y tinta, donde para crear un fragmento de animación se necesitaban cientos de ilustraciones que iban cambiando de una en una para crear movimientos fluidos. En sus orígenes, el anime era el arte del utoshi-e, donde se grababa mediante una cámara y se iban cambiando los recortes de las ilustraciones para proyectarlo sobre una pared. Cambios ocurridos durante su historia. Como en sus orígenes el anime era parte del arte del utoshi-e, que era una máquina manual que intercambiaba las imágenes, la animación por recortes hecha con cartulinas recortadas que luego se proyectaban. El utoshi-e era una obra donde se narraba la historia mientras se proyectaban las imágenes, encargadas cada imagen por una persona con una cámara de madera que dirigía las imágenes. La Segunda Guerra Mundial. La guerra fue uno de los grandes impulsores de la animación japonesa,
ya que los creadores de la animación japonesa no tenían los recursos para poder desarrollar las animaciones. Pero debido a la guerra, el Estado patrocinaba a los creadores de animación japonesa para que creen propaganda política a su favor. Esto también provocó que se limiten los cortometrajes debido a que deben ser aprobados por el Estado. Toei Doga. En agosto de 1948 nació la mayor productora de cine de animación en Japón, Toei. Su primer y espectacular trabajo fue Hakuhaden, la leyenda de la serpiente blanca, en 1958. Su producción fue de 68 minutos en la que trabajaron 109 personas y que se convirtió en el primer largometraje en color del cine de la animación japonesa. Finales del siglo XX. La década de los 80 y 90 trajeron coincidencias con la irrupción de a gran escala del anime en Occidente, entre cuyos principales exponentes tuvieron series como Doraemon, Dragon Ball Z, Supercampeones, Pokémon y otros más. Estas permitieron el redescubrimiento del anime en Occidente y que en muchos países se abriera el camino a la creación de culturas otakus propias. La animación 3D. La animación japonesa avanzó su estilo de la animación hecha en 2D, animaciones hechas completamente en 3D, pero no es muy reconocida por su calidad en la actualidad y siendo opacadas por la animación 2D. Pero esta da orígenes a animes con una mezcla entre las dos animaciones dependiendo de las escenas, utilizando fondos en 2D y animación de personajes en 3D. El impacto social de la animación japonesa. El anime aporta una gran parte de la economía en el país, según un informe de la Asociación de la Animación Japonesa. El tamaño del mercado de la industria del anime valía 2,18 millones de yenes en 2019. Además, algunos animes muestran la cultura japonesa atrayendo a turistas interesados e influenciados por su cultura. En Japón existe la cultura otaku, que es una cultura basada en el anime y que ha hecho un gran impacto social en lugares como Akihabara y Tokio. El futuro de la animación japonesa. La animación japonesa estaba tomando el rumbo de la animación 3D y logrando tener una calidad más realista, pero con el surgimiento de la inteligencia artificial, la animación fue influenciada por esta, donde se han podido crear escenas mediante esta y también por capturas de movimiento para crear escenas más fluidas y realistas. En la actualidad ya se ha creado un manga hecho solo con inteligencia artificial.